Monte Carmelo, porque Elías está interpelando, cuestionando al pueblo, diciendo que cómo van a pensar que Baal es Dios cuando el verdadero Dios es Yahvé. Y efectivamente, allá en el Monte Carmelo están, bueno, es solamente Elías, en nombre de Yahvé. 400 sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes de Acera. Y allá ellos montan su altar para el sacrificio y comienzan a invocar a Baal. Y no hay respuesta por ningún lado. De hecho, es una tarea que han hecho por largas horas y no logran una pronunciación de Baal. Tanto que Elías se burla de ellos. ¿Dónde está Baal? Seguramente está descansando o está entretenido. A ver, ¿por qué no los escucha ustedes? Luego Elías levanta su altar. Lo hace con 12 piedras, haciendo alusión a las 12 tribus de Israel. Construye una zanja y manda a que rieguen la ofrenda con agua durante varias veces, tanto que el agua rodea la zanja. Y es allí donde Elías invoca a Yahvé y cae fuego del cielo e inmediatamente se consume el sacrificio en nombre de Yahvé. Luego todos estos sacerdotes son pasados a espada, mueren, sacerdotes de Acera y de Baal. Y así Yahvé evidencia que es el Dios de los ejércitos, que es el Dios verdadero. En nuestra actualidad aún estamos rodeados de muchos ídolos en el orden humano. Nos hemos creado dioses, resultados del consumismo, de la exterioridad, y sabemos que son dioses que no nos hablan, no nos interpelan, son dioses manipuladores, seguramente por las modas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y nosotros a veces nos doblegamos ante el Dios del consumismo, el Dios de la superficialidad, el Dios de la intrascendencia, del sinsentido de vida, el Dios de la no proyección de vida, cuando Yahvé es el verdadero Dios, quien a través de su Hijo Jesucristo se nos revela y al cual debemos adorar. En este texto vemos a un Jesús que hace una observancia importante sobre la ley. Él dice que no ha venido a abrogar, ni a acabar, ni a desplazar la ley. Recordemos que Jesús conocía muy bien la ley de Moisés. En los 10 mandamientos está compendiado la ley, pero además de eso se entregaron otros mandamientos en el orden sacerdotal, ritual y moral, que componen 630 mandamientos. Lo que Jesús cuestiona e interpela es la actitud de los fariseos que quieren relativizar y superficializar los mandamientos. Si miramos la vida de Jesús fue un fiel cumplimiento a la ley. Desde que estaba pequeño, la Virgen lo presentó en el templo, a Jesús le hicieron la circuncisión, y seguramente Jesús participó de todo ese ciclo ritual del pueblo judío, el que tenían que realizar para poder hacer la lectura en la sinagoga. Todos los cumplió el Señor, incluso hasta el último día estaba celebrando la Pascua. Es decir, el Señor, sin necesidad de adaptarse a toda esta ley, lo hizo para darnos ejemplo. Pero lo que el Señor quiere darle sentido, profundizar y evidenciar la ley de Dios a través de Él. Jesucristo fue obediente al Padre, y en esa obediencia se resalta que Él no se desliga por completo de todos los mandamientos. Además, en reiteradas ocasiones, Jesús hizo alusión a los mandamientos. Lo hizo implícita o explícitamente, pero siempre traía a colación los mandamientos y la ley de Moisés.
Pero él también tenía que darle sentido con su palabra. Él tenía que darle sentido con su actuar. Por eso nosotros tenemos que ceñirnos muy bien a la palabra y ser muy fieles en la predicación. El Señor lo ha dicho, que no podemos trastocar ni modificar los preceptos y que hay que enseñarlos con toda fidelidad y lealtad. En medio de un mundo tan relativista, donde nada es absoluto, no podemos desvirtuar ni tergiversar de ninguna manera el mensaje del Señor. Tampoco puede ser modificable para acomodarlo a lo que la época quiere escuchar. No, tenemos que ser fieles. Y la palabra no es modificable a ninguna época histórica. La palabra siempre es la misma. Por lo tanto, quienes fungimos como predicadores, catequistas y quienes hacen parte de grupos que enseñan e instruyen, tienen que ser muy fieles al mandato del Señor y efectivamente a la Sagrada Escritura. Que sea el Señor quien nos bendiga y haga de nosotros hombres que le demos sentido a los mandatos de Dios, siempre tratando de agradarlo a Él. Que la Virgen nos bendiga.